just want to thank Leah for helping me out this morning. Quiero dar las gracias a Lía por ayudarme esta mañana. Sometime before I die, I'm really going to preach in Spanish. En algún momento antes que me muero, voy a predicar en español. And I've asked God to let me live to be 100. Y he pedido a Dios que puedo vivir hasta los 100 años. So I have 23 more years to Entonces, learn Spanish. Me quedan 23 años para aprender español. I'm going to share one scripture with you this morning Me gustaría compartir un versículo con ustedes esta mañana that God has put on my heart for the last month. que Dios ha puesto en mi corazón durante ese último mes. And I have preached 2 times already on this scripture. Ya he tenido la oportunidad de predicar ya 2 veces sobre esta escritura. Last week, my wife and I were in Viña del Mar at La Viña en Viña. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos compartiendo en la viña de Viña And we had a wonderful service and a celebration. y pasamos un tiempo maravilloso de celebración ahí en el culto, servicio. And then Tuesday night, my friend Brian and I Y el martes por la noche mi amigo Brian y yo went somewhere into the woods of Maipú. fuimos a alguna parte del bosque de Maipú. And we had a wonderful time with about 50 young people from Ñuñoa. Okay. Ñuñoa. Y pasamos un tiempo muy lindo con como 50 jóvenes de Ñuñoa. And in both places, God has blessed people with the simple truth of this word. Y Dios ha bendecido la gente donde hemos ido con esa simple palabra que les voy a compartir esta mañana. And I know He's going to bless us again this morning Y estoy segura que Dios nos va a bendecir esta mañana de nuevo con esa misma palabra. because that's His promise. Porque esa es la promesa que Él nos da. So if you turn in your Bibles to Colossians, Entonces, si puedes ir a tus Biblias en el libro de Colosenses, Colossians chapter 1, verse 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Paul's letter to the Colossians chapter 1, verse 13. Esa es la carta de Pablo a los Colosenses, el primer capítulo, versículo 13. Everybody got it? ¿Todos tienen ya el versículo? Super. I'm going to read it first in English all the way through, Lo voy a leer primeramente en inglés and then I'm going to ask Leah to read it in Spanish. y luego lo voy a leer en español. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amen. Amén. But I have a problem with the Spanish translation, Pero tengo un problema con la traducción en español, because in English it says, He has rescued us. porque en inglés dice, Él nos ha rescatado. And I don't know if anybody here has ever been rescued from drowning or from a fire or from a car accident. Y no sé si alguno de ustedes han sido rescatados de algo terrible como un accidente, como un incendio o estar ahogando. But No it's sé an si- incredible experience. Pero es una experiencia muy increíble And you really are taken from possibly dying to be given a new life. y en realidad es una experiencia de estar al borde de la muerte y de recibir una segunda oportunidad de vivir. And I suppose you could say that happens when you're liberated. Okay.
I suppose you could say that the word is liberated in the Spanish translation. I suppose you could say you go from death to life, but to me it's not the same dramatic experience. Claro, como usan en español la palabra liberada en vez de rescatada, puedes decir sí, de la muerte a la vida somos liberadas, pero me parece que no expresa como la misma experiencia. I've asked a number of people in the last month, En el último mes he preguntado a varias personas, what does it mean to you, this simple passage, ¿qué significa para ti esa escritura? that you have been rescued Que tú has sido rescatado from darkness? de las tinieblas. That's a powerful phrase. Eso es muy poderoso. No sé. And I want to share just two things with you this morning about it, Y quiero compartir dos cosas con ustedes esta mañana acerca de esa escritura. about the darkness Acerca de las tinieblas. and what la it means to oscuridad, be rescued from it. y lo que significa que somos rescatados de esa oscuridad. The first thing is this. En primer lugar, significa lo siguiente. I don't think most of us realize we're really in darkness. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que en realidad estamos en la oscuridad. I mean, it's really critical to think about the fact that the Bible says over and over again Es muy crítica de realmente darnos cuenta que la Biblia dice una y otra vez that we walk in que darkness. caminamos en oscuridad. Even after you come to know Jesus, you're living in a world that's full of darkness. Incluso cuando llegamos a conocer a Cristo, estamos caminando en medio de un mundo lleno de profunda oscuridad. And that darkness has an effect on all of us. Y esa oscuridad tiene un efecto sobre todas nuestras vidas. I walked for many years thinking I was doing everything right. Yo caminé muchos años pensando que yo estaba haciendo todo bien. And because I went to church Y porque yo iba a la iglesia and talked about religion and my faith, y hablaba de religión y hablaba de la fe, I thought I was doing okay. yo pensé que yo iba bien encaminado. I didn't think I need to be rescued from anything. Yo no pensé que yo necesitaba ser rescatado de ninguna cosa. I liked the world I lived in. A mí me gustaba el mundo en que yo vivía. Oh, I knew some of it wasn't nice, Yo sabía que había partes de mi vida que no eran buenas, que no eran. but I never thought that I needed to be rescued from living in this rather attractive world. Pero yo nunca pensé que yo tenía que ser rescatado de en medio de este mundo de oscuridad que me rodeaba. I want to read you another passage Quiero leeros otra escritura about a man who thought he was doing pretty good also. acerca de un hombre que también pensó lo mismo que yo, que él también pensaba que andaba bien en su vida. In fact, he thought what he was doing was really something that God enjoyed and that's something God approved of. Y además, él pensó que lo que él estaba haciendo, como estaba viviendo, agradaba a Dios. It's in the 26th chapter of the Acts of the Apostles. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26. And as soon as I say his name, you'll think you know the whole story. Y ahora cuando menciono su nombre, ustedes van a pensar que ya saben toda la historia sobre él, Because he's a very famous person of the scripture. porque es una persona muy famosa de las escrituras. Saul of Tarsus, who became known as Paul the great apostle. En español es Saúl que convirtió en Pablo, Saúl de Tarsis, Saulo de Tarso. Okay. And most of you know what happened to him. Y la mayoría de ustedes saben lo que le pasó. If you don't, this is a good review. Y si no sabes, eso va a ser un buen repaso. He was a very famous Pharisee. Él era un fariseo muy famoso, muy conocido. That means that he was a very famous Jewish leader in Y his eso quiere day. decir que en su día era un hombre, un líder judío muy famoso, muy conocido. And he was doing what he thought was right. Y él estaba viviendo su vida como de acuerdo a lo que él pensaba era correcto. He was persecuting people who didn't agree with him. Y él estaba persiguiendo a las personas que no estaban de acuerdo con él. And in those days,
those people were not very well known. Y en estos días esas personas no eran muy conocidos They were the followers of Jesus. y eran los seguidores de Cristo. But the problem was, not many of the Jewish people liked them. Pero el problema es que la mayoría de los judíos a ellos no les caían muy bien los seguidores de Cristo. Because the Christians said that Jesus was the Messiah. Claro, como sabemos, porque los cristianos decían que Jesús era el Mesías, es la Mesías. The Messiah that the Jews had been waiting for generations. La Mesías que los judíos llevaban años esperando. And so to Paul, those people were proclaiming something that wasn't true. Y para Pablo, esas personas estaban proclamando algo que no era verdad. And so he wanted to get rid of them. Entonces él quería deshacerse de ellos. I've met a few people like that in my life. He conocido un par de personas así en mi vida. People I really didn't agree with, and I didn't think they were telling the truth. Gente que francamente yo no estaba de acuerdo con ellos y no pensé que estaban diciendo la verdad. And I sometimes thought it would be nice to get rid of them. Y en algunos momentos yo quería también deshacerme de ellos. My life would be desaparecer. My life would be much happier if they weren't giving me a hassle. Que yo pensé mi vida sería mucho menos complicado si no tenía esas personas molestándome. But you know what happened to Paul? Pero ustedes saben lo que pasó a Pablo. He was on his way from Jerusalem to the country of Syria, which is now in great turmoil. Que él venía de Jerusalén en camino al país de Siria, que sabemos que hoy está en gran conflicto. He was going to Damascus to literally get rid of some Christians. Él iba a Damasco, que literalmente para matar a varios cristianos que estaban ahí. And while he was just riding his horse one day, Que mientras un día estaba montado en su caballo, he had an incredible experience with the Lord himself. tuvo una experiencia, un encuentro muy poderoso con el Señor. I'm not going to read the whole chapter to you. You can read it sometime later today. No voy a leerles todo el capítulo 26 de Hechos, pero les animo a leerlo más tarde hoy día. But in the 26th chapter of the Acts of the Apostles, Pero en el capítulo 26 del libro de Hechos, Paul tells what happened. Pablo describe lo que sucedió. What I want you to hear this morning is this. Y lo que quiero que ustedes escuchan esta mañana es lo siguiente. In the midst of what he thought he was doing that was right, En medio de lo que él pensaba que estaba haciendo y pensaba que estaba haciendo bien, I'm going to repeat that because it's important. lo voy a repetir esa parte porque creo que es sumamente importante. In the midst of what he was doing that he thought was right, En medio de lo que él estaba haciendo, que él pensó o estimó que era lo correcto, the Lord revealed his darkness. el Señor reveló a él su oscuridad. And this is what Jesus said to him. Y eso es lo que Jesús le dijo. I'm going to read simply one verse from verse 37. Voy a leer solamente un versículo, Hechos 26, versículo... no, I have to put my glasses on. espera un segundo. 17, I'm sorry. 26:17. 26, versículo 17. Oh, we'll go back and we'll read verse 16 also. No, mejor vamos a leer desde el versículo 16. Paul says, "Who are you?" And the person speaking to him says, "I am Jesus, whom you are persecuting." Claro, Pablo dice, ¿quién eres tú? Y luego Jesús le dice, yo soy el Jesús, ¿quién persigues? ¿Quién estás persiguiendo? Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti. And then in verse 17, Jesus says this, Y luego en el versículo 17 Jesús dice lo siguiente: I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to open their eyes and turn them from darkness to light, and the power of Satan to God, so that you may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Y Jesús le dice lo siguiente: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. See, Paul didn't even know he was in darkness. La cosa es que Pablo ni sabía que estaba en la oscuridad. He thought what he was doing was right. Él pensó que estaba viviendo bien. He was a good religious person. Era una persona un buen religioso, digamos. But his own environment, his own family, you might say, his own culture, Pero su propia familia o su cultura, digamos, had put him in a darkness that kept him from seeing what God wanted him to see. Claro, su misma familia o cultura le había colocado en un lugar que le impedía seguir lo que Dios tenía para su vida. Y Dios tenía que sacar esa venda. And so Jesus said, I'm going to rescue you from that darkness. Entonces Jesús le dijo: yo te voy a rescatar de esa oscuridad. And only Jesus can do that. Y solamente Jesús puede hacer eso para nosotros. Only Jesus can break any kind of bondage that Solamente is around our hearts. Jesús puede romper cualquier cadena o fortaleza que existe en nuestro corazón, en nuestras vidas. We all have things that keep us from seeing the truth about God's love. Todos nosotros tenemos cosas que nos impiden ver más claramente el amor de Dios hacia nosotros. And that's what Jesus has to rescue us from. Y eso específicamente es de lo que Dios tiene que rescatarnos de eso. Because even though we're living as Christians, we may not be truly showing forth the glory of God's love. Porque incluso que estamos viviendo como cristianos, es muy posible que no estamos viviendo plenamente su amor o mostrando su gloria a través de nuestras vidas, de su amor. So that's the first thing I want you to see. Entonces, esa es la primera cosa que quiero decir. Sometimes we're really living in darkness, even though we talk about Jesus. A veces de verdad estamos viviendo en la oscuridad, incluso y mientras que hablamos de Jesús a la gente. Second thing I want to say to you this morning is this. La segunda cosa que quiero decirles esta mañana es lo siguiente. The darkness is always much more powerful than we think. La oscuridad siempre es mucho más poderosa de lo que estimamos, de lo que pensamos. I'm going to say that again. Lo voy a decir nuevamente. Darkness is always much more powerful than we think. La oscuridad es mucho más poderosa de lo que pensamos, de lo que nos damos cuenta en realidad. Have you ever heard a person who says they know Jesus ¿Tú has escuchado alguna vez una persona decir que conocen a Cristo and really want to walk with him and live a Christian life? y de verdad tienen el deseo de caminar con Él y vivir una vida cristiana? And then all of a sudden they mention a person who's hurt them. Y de repente mencionan una persona que le ha hecho daño. And as a simple follower of Jesus yourself, you might say to them, well, have you forgiven them? Y como un seguidor de Cristo, nosotros quizás la respuesta que damos inmediatamente es: bueno, ¿le has extendido perdón? ¿Has perdonado a esa persona? And you know what I'm going to say next. Y ahora sabes lo que viene, lo que voy a decir.
Oh, I could never forgive them. Y luego te responden con lo siguiente: oh, no, jamás podría perdonar a esa persona. You don't know what they did to me. Tú no sabes lo que esa persona me ha hecho. You ever heard a person say that? ¿Has escuchado alguna vez una persona decir eso? Maybe you've said it yourself. I Quizás have. tú misma o tú mismo has dicho eso en algún momento. Yo lo he hecho. The darkness of unforgiveness is very powerful. La oscuridad de la falta de perdón es muy fuerte, es muy profundo. And many Christians live in some part of that darkness at one time or another. Y muchos cristianos viven en eso, viven en ese mundo de la falta de perdón en algún momento u otro. That's power over the lives of God's people. Y es un poder que tiene esclavizado la vida de muchos hijos de Dios. And that power comes from the darkness, which is in control by Satan. Y eso viene de una oscuridad a lo cual Satanás es el líder, digamos. And the longer any one of us live in that darkness, Y el más largo o el más tiempo que vivimos en esa oscuridad, even though we're enjoying Sunday morning together with all of our friends, aunque estamos disfrutando quizás de un domingo en la mañana con todas nuestras amistades, the kingdom of God is not being advanced with power. el reino de Dios no está siendo extendido con poder como debe ser. That's why Paul said to the people in Colossae what he said to them. Y por eso Pablo dijo a los colosenses lo que él dijo, y que ahora lo vamos a ver. He said, He, meaning God the Father, Él dijo él quería decir Dios Padre, has rescued you from the dominion of darkness. te ha rescatado del dominio de la oscuridad. Because he knew that many of those people had accepted Jesus. Porque él sabía que muchas de estas personas habían recibido a Cristo. But he also knew there was some real brokenness in the family. Pero también sabía que había mucho quebrantamiento. Good. Quebrantamiento, me entienden, dentro de esa familia. And he knew that the church was not going to grow powerfully in Colossae Y sabía que la familia de Dios no iba a crecer poderosamente dentro de esa familia en Colosense. if the Christian people there could not forgive one another. Si los cristianos que estaban viviendo ahí no podían perdonar el uno al otro, el reino de Dios no iba a ser extendido como tenía que ser hecho. That power of unforgiveness often keeps God's people from going forward. Ese poder de la falta de perdón muchas veces impide a los hijos de Dios avanzar. That's why at the end of that verse, Y por eso al final de esta escritura, Paul says, He has rescued you from darkness, from the domain of darkness, él dice que él os ha rescatado del dominio de la oscuridad and brought you into the kingdom of the Son He loves. Can I read the scripture? Sure. Yeah, voy a leer la escritura mejor. Colossians 1:13. Que es Colosenses 1, versículo 13, que dice, el cual nos ha liberado o rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Now look at the very end of the verse and see what it says. Y vamos a ver la última parte del versículo y vamos a ver lo que dice. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, Porque Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
in whom we have forgiveness of sins. Who's forgiven you your sins? ¿En quién tenemos perdón de pecados? Tú y yo. ¿Quién ha perdonado tus pecados? You see, it's because of the sins that Jesus has forgiven us Mire, escúchame, es por los pecados que Jesús nos ha perdonado a nosotros that we are able to forgive one another. que somos capaces luego de perdonar el uno al otro. And when that happens, Y cuando eso pasa, there is a freedom that comes into our life and a power hay una libertad y hay un poder que entra a nuestras vidas that makes us able to live much more effectively que nos hace capaz de vivir mucho más efectivamente como hijos de Dios thank you, in the kingdom of God. en el reino de Dios. So I'm going to ask you a simple question this morning. Entonces me gustaría preguntarles algo sencillo esta mañana. Is there someone that you know that you need to forgive? ¿Hay alguien que tú conoces que necesitas perdonar? I'm just going to ask that question and ask you to let the Holy Spirit touch your heart with that truth. Simplemente quiero extenderles esa pregunta o hacerles esa pregunta y dejar que el Espíritu Santo habla a sus vidas en este momento. Is there someone that you know ¿Hay alguien que ustedes conocen that has hurt you que te ha hecho daño and you need to forgive? y tú necesitas perdonarles? I'm not going to ask you to raise your hand. No te voy a pedir que levantes la mano. The Holy Spirit knows your heart, El Espíritu Santo conoce nuestros corazones and you know your own heart. y tú conoces muy bien a tu propio corazón. But I'm going to ask you to be very honest. Pero te voy a pedir que seas muy sincero contigo mismo And you may have said to yourself and to others, y quizás has dicho a ti mismo y a los demás, I can never forgive that person. nunca puedo jamás perdonar a esa persona. You may have said that more than once. Quizás lo has dicho más que una vez, But I need to tell you this morning that's a lie. pero yo tengo que decirte esta mañana que esta es una mentira. That is Esta a es una lie mentira. from Satan because he is the master of darkness. Es una mentira de Satanás porque él es el líder de la oscuridad. And he wants to keep any one of us who's not willing to forgive Y él quiere mantener a cualquier persona que no está dispuesto a perdonar in a place of least effectiveness for the kingdom of God. Él quiere mantener a los hijos de Dios en un lugar de el menos efectividad posible. And I don't care how many good things you're doing for the church. Y en realidad me da lo mismo cuántas cosas buenas estás haciendo para la iglesia Or how many stars you have on your coat because of good things you've done. o cuántas estrellas tienes en tu chaqueta por las cosas buenas que tú has hecho. If you have unforgiveness in your heart, Si tú tienes falta de perdón en tu corazón, you're living in darkness. estás viviendo en la oscuridad, déjame decirte. And Jesus wants to rescue. Y Jesús quiere rescatarnos. He wants to rescue from that place where you're not being used powerfully. Él quiere rescatarnos de ese lugar donde no estamos siendo usados de una forma poderosa que Él desea For God in His kingdom. por Dios y su reino. Very good. Amen. So, you have work to do. Entonces, tienen trabajo que hacer. I have work to do. Yo también tengo trabajo que hacer. Because I've never met a Christian, Porque nunca he conocido un creyente, myself included, incluyo a mí misma, who's forgiven everybody that's hurt them. que ha perdonado todas las personas que le han hecho daño. I've never met one Nunca he conocido a nadie who can say honestly, oh, I've forgiven everyone that's hurt me. que puede decir con toda sinceridad, sí, he perdonado a todas las personas que me han hecho daño. So, I'm going to ask you to do one more thing this morning. Entonces, les voy a pedir que hagan una cosa más esta mañana. I'm going to ask you to memorize that verse. Yo quiero que memorizan ese versículo. Put
Put it on your refrigerator. Ponlo en tu refrigerador. Colossians 1:13. Que sería el Colosenses 1:13. Put it on the mirror in your bathroom if that's easier. Podrías ponerlo en el espejo de tu baño si eso es más fácil. And look at it every day Y quiero que lo ven y lo miren todos los días. and ask God if there's anyone else that you need to forgive. Y pide a Dios si hay alguien más de lo cual Él quiere que tú perdonas. Because that's why Jesus died. Porque por eso murió Jesús. That's what Paul says. Eso es lo que dice Pablo en la Escritura. That's why Jesus died. Por eso murió Jesús. So that you and I could be free from all the darkness. Que tú y yo podríamos estar completamente libres de toda la oscuridad que nos rodea. And live freely Y vivir y de una forma libre in his kingdom, en su reino. which is all about forgiveness. Que su reino tiene un enfoque muy grande en el perdón. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. Now, I want to say one more thing. Quiero decirles una cosa más. If there's anyone here who has honestly tried to forgive someone, Si hay alguien acá que ha intentado honestamente perdonar a alguien and still feels a sense of unforgiveness towards that person, y todavía sientes un sentimiento de una pequeña falta de perdón quizás hacia esa persona, aunque has intentado, I want you to come forward so somebody can pray for you. yo quiero que vengas adelante para que alguien pueda orar por ti. And there's no shame in this. Y no hay ninguna vergüenza en eso. There's no shame. No hay vergüenza. There's freedom Hay when libertad. the Holy Spirit sets you free El Espíritu Santo nos libera de eso, de la vergüenza, from any unforgiveness. de cualquier falta de perdón. We want this to be a day of liberation. Queremos que eso sea un día de liberación. Hallelujah. Praise Jesus. And I want anyone in this congregation Y quiero que cualquier persona de esa congregación who knows one of these people que conoce a alguna de estas personas acá adelante, to come and stand behind them. de ponerte detrás de la persona. Come on up. I want every person to have somebody behind them. Cualquier de ustedes que no están aquí adelante, que conocen a una persona aquí enfrente, quiero que vengan para orar por ellos. Por favor. Let's stretch out a little bit here. Por favor, vamos a estirarnos un poquito más hacia allá, aquí adelante. My wife and I met a wonderful Mennonite lady about 35 years ago. Mi esposa y yo nos conocimos hace 35 años, una mujer menanita, creo que sería en español. And she taught me something I've never forgotten. Y ella me enseñó algo que nunca jamás he olvidado. She said, a Christian can always forgive. Ella me dijo, un cristiano, un creyente, siempre puede perdonar. If Sí, they are willing. si están dispuestos. Sí están dispuestos. And that's often the barrier. Y muchas veces eso es la barrera o el obstáculo que impide el And perdón. she said, the way to get past your unwillingness Y ella me dijo, la forma de poder pasar esa barrera de no estar dispuesto o dispuesta is to simply say, Father, es simplemente decir, Padre, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, I choose yo escojo, yo elijo to forgive, perdonar. and then fill in the blank with the name of the person. Y obviamente tú pones el nombre de la persona. Yo elijo perdonar la siguiente persona.
Father, in Jesus' name, Señor, en el nombre de Jesús, I choose to forgive yo elijo perdonar the person. a esa persona. But it's important to say their name. Pero sí es importante decir el nombre de la persona. And then you say, and I thank you, Father, Y luego puedes decir, y te doy gracias, Padre, that you have forgiven me. porque tú me has perdonado a mí. Thank you, Jesus. So, are we ready? ¿Estamos listos? It's very easy. But you know something? Es muy fácil, pero ¿sabes algo? It's the most wonderful feeling in the world. Es el sentimiento más maravilloso del mundo, poder perdonar, To know that you are forgiven de saber que tú eres perdonado and that you have the ability y to que tú, bless another y person que tú tienes la habilidad de bendecir a otra persona y perdonarles with forgiveness. con el don de perdón. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. So let's say it once again. Entonces vamos a together. decirlo juntos una vez más. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I choose to forgive yo elijo perdonar the person who has hurt me. la persona que me ha hecho daño. And I thank you that you have forgiven me. Y te doy gracias porque tú me has perdonado a mí. I thank you for setting me free Te doy gracias por liberarme, from the darkness of my sin. por liberarme de la oscuridad de mis pecados. Because I want to live more and more Porque yo quiero vivir más y más for your glory. por tu gloria. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus.